no hay tanto problema con eso. Ok, bueno, lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser, digamos, como el último tema que no tiene que ver con lectura, porque luego ya nos tenemos que enfocar un poquito más con cómo nosotros podemos atacar los textos, porque ciertamente primero, porque es lo más complicado, es lo más que complicado, es complejo, por todas las cuestiones que uno tiene que estar vigilando con respecto a los elementos que componen una lectura y cómo nosotros podemos precisamente trabajarlo, ¿no? Para poder obtener las respuestas que estamos buscando. Entonces se vuelve un poquito más complejo en ese aspecto. En ese sentido, sí tenemos que cuidar como ciertas cuestiones y vamos a ir separando como el tipo de preguntas y vamos a estar trabajando con lo que tiene que ver con, digamos, los elementos de una lectura para que nosotros podamos irlos a identificar. Y eso funciona, eso ayuda precisamente para el tipo de preguntas que nosotros tenemos. Pero lo que vamos a ver el día de hoy está más relacionado con las preguntas que no pertenecen a la lectura, sino que tienen que ver un poquito más con gramática, con ortografía y con un poco de vocabulario, ¿no? Lo- no nos vamos a enfocar, no le vamos a dedicar una clase al vocabulario, lo que voy a hacer es que les voy a compartir listas de vocabulario y a lo mejor unas guías para que ustedes tengan como ciertos elementos que les pueden ayudar a memorizar un poquito más las palabras, ¿no? Porque a final de cuentas ese ya es trabajo un poco de cada quien, pero sí hay formas en las que nosotros podemos, dependiendo de cómo nosotros trabajemos cognitivamente, hay distintas formas que podemos utilizar para aprender un poco más de vocabulario y en general para aprender cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, contextualizar o agrupar. Hay varios métodos que podemos utilizar para aprender un poquito más de vocabulario, que eso siempre es importante, pero lo que digamos como lo que nos compete para estas partes tiene que ver ya con ciertas reglas gramaticales que vamos a requerir para contestar específicas preguntas del examen. De nuevo, todo lo que vemos está dirigido a eso, ¿no? No es una clase de gramática como tal, sino básicamente de los elementos que vienen dentro de nuestro examen y cómo podemos primero identificarlos y después de alguna manera contestarlos, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con pronombres, ¿sale? Bueno, los pronombres son relativamente fáciles de identificar, sobre todo si nosotros revisamos las listas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero ¿qué son y por qué de repente resultan relativamente difíciles de entender? Porque no hay digamos que como en todo lo que tiene que ver con lenguaje, nosotros podemos categorizar esta parte de los pronombres, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos meterlas a cierto grupo y de acuerdo a la función que realizan o de acuerdo a la estructura que tienen. Pero en el caso de los pronombres, pues sí, precisamente tiene que ver, los vamos a agrupar dependiendo del tipo de función que están llevando a cabo dentro de una oración. ¿Sale? Así es como los vamos a estar. Pero primero, ¿qué son los pronombres? Bueno, pronombres, la primera forma de identificarlos son aquellas palabras que toman el lugar del nombre. De ahí precisamente que se llamen pronombres. Hay dos razones por las que nosotros podríamos utilizar un pronombre. Bueno, hay varias, pero específicamente dos. Que nos sirven precisamente para qué nos sirve utilizar un pronombre en lugar de un nombre. Sí hay dos razones poderosas. Primero, para evitar una repetición, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una misma persona en un párrafo, ¿sí? O en un mismo diálogo, decir el nombre de esa persona constantemente podría resultar cansino y definitivamente parecería como que tenemos como cierto problema para comunicarnos, ¿no? Porque si yo digo, a Pedro le gustan las tortas, pero Pedro prefiere que sean tortas ahogadas. A Pedro no le gustan las tortas que son muy secas, ¿no? Entonces de repente, como que decir tantas veces Pedro, pues ya no tiene, resulta como cansino y un poco raro, ¿no? Y entonces en lugar de decir Pedro, podemos decir, a Pedro le gustan las tortas ahogadas, pero él prefiere, perdón, a Pedro le gustan las tortas, pero él prefiere las tortas ahogadas. Y al utilizar la palabra él, que en este caso sería mi pronombre, estoy evitando repetir el nombre de esta persona. La otra razón por la que nosotros podríamos utilizar un pronombre para sustituir a un nombre es porque no conocemos el nombre de esa persona o de esa cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pregunta, who is she? ¿No? ¿Quién es ella? Utilizamos el pronombre she
para dirigirnos o para hablar acerca de una persona en específico de la cual no tenemos más información, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los pronombres I, you, he, she, it, they, we, pero también existen otro tipo de pronombres. Incluso, vamos a ver que estas mismas palabras en una versión distinta toman el nombre de adjetivos, ¿no? Pero en realidad lo que nos interesa es identificar cuáles son y para qué sirven, más allá de si se llaman pronombres o adjetivos o lo que sea. Básicamente es para qué me sirve dentro de una oración, porque las preguntas que vienen en el examen precisamente dependen de la función que tú le estás dando a esa palabra, ¿no? Entonces, la otra función que puede tener un pronombre es como para establecer información específica acerca de un sustantivo. Por ejemplo, si le pertenece a alguien, ¿no? O si un sujeto realiza una acción que le afecta a sí mismo. Es decir, un sustantivo hace algo que al final del día termina por afectarle a sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las distintas funciones, pero básicamente esos son los pronombres, ¿no? Palabras que utilizamos para poner en lugar del nombre, por la razón que sea, ¿no? Y palabras que nos ayudan a establecer cierta información específica acerca de un sustantivo. Ya vimos lo que es un sustantivo, esperemos que lo entendamos, pero sustantivo es una persona, animal, cosa, lugar, aquello que podamos describir de alguna manera o que de cierta forma también pueda realizar una acción, ¿no? En todo caso, se podría hacer como un sustantivo. Ok, ahora, vamos a trabajar primero, vamos a tratar de identificar lo que se llaman personal pronouns o pronombres personales, ¿sale? Tenemos dos tipos de pronombres personales. Uno que se llama de sujeto, ¿sí? Pronombres de sujeto y otros que se llaman pronombres de objeto. Y anteriormente nosotros ya vimos cuál es la diferencia entre sujeto y objeto, pero igual se los recuerdo, ¿sale? El sujeto es aquel que realiza una acción, el objeto es aquel que lo recibe, ¿ok? Puede ser una persona, una cosa, un lugar, lo que sea. Pero esa es la forma de definirlo. Y probablemente han visto ambas versiones, ¿sí? Por ejemplo, los pronombres de sujeto son los más conocidos. I, you, he, she, it, we, they, one. One lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con un poquito más como un pronombre o un artículo indefinido, ¿no? Específicamente cuando no tiene, por ejemplo, cuando no hablamos de uno en específico o que no tiene un tipo de género o definición. Lo pongo aquí porque existe, pero no porque lo vayamos a utilizar justo ahora. Los que me interesan son de I a they. Y luego tenemos los que son los object pronouns, que están del otro lado, ¿sale? Y probablemente ustedes también los han identificado. Por ejemplo, en el caso de I, cuando es un sujeto, cuando realiza la acción utilizamos I, pero si lo recibe, utilizamos me, ¿no? You son iguales tanto con subject pronouns, object pronouns. He pasa a him, she sería her, it es igual en ambos casos, we pasa a us y they pasa a them. ¿Sale? Entonces, subject pronouns los utilizamos cuando este pronombre es el encargado de realizar una acción. Sin embargo, si por otro lado lo recibe, utilizamos lo que es el object pronouns. Hay otra razón por la que la utilizaríamos, por la que utilizaríamos un object pronoun. Ahorita llegamos a eso, pero empecemos primero con los subject pronouns, ¿sale? Entonces, si tenemos un sujeto al cual queremos sustituir el nombre o del cual no tenemos el nombre, pero tenemos que dirigirnos hacia él, ella o ellos, etc., entonces lo que vamos a utilizar es un subject pronoun, ¿sale? Uno de estos, dependiendo evidentemente de la persona de quien estemos hablando. Entonces, si utilizamos uno de estos, entendemos que un subject pronoun es aquel que realiza la acción. Por ejemplo, ¿sí? I like your dress. You are late. He is my friend. It is raining. She travels on holiday. We live in England. They come from London. Ok. Rápidamente nada más, o sea, ustedes revisen lo de aquí, cuáles de estos, sin que me lo digan, nada más para que ustedes lo piensen, cuáles son los pronombres personales, los acabamos de ver hace un momento. Y lo importante es revisar si cada uno de ellos es responsable de un verbo, ¿sí? Si un verbo les pertenece a ellos, si ellos están realizando cierta acción o son los responsables de un estado, por ejemplo, el verbo to be, ¿no? Entonces aquí tenemos estas frases, estas oraciones. Y cada una de estas frases u oraciones empieza precisamente con un pronombre personal, ¿sí? Los que tenemos aquí de amarillo, ¿ok? Y luego tenemos lo que son los verbos que están de otro color, ¿sale? Por ejemplo, I like, ¿sale? En este caso tenemos I, que es el subject pronoun, y like,
que sería en este caso el verbo, ¿sí? En este caso yo soy quien realiza la acción gustar, por lo tanto este es mi subject pronoun. Aquí lo cambié de color porque aquí ya no se veía verde por el tipo de fondo que tengo. ¿Vale? Entonces, I like your dress. Perfecto, tenemos el subject pronoun y sí sabemos que es un subject pronoun porque I es el responsable de llevar a cabo la acción gustar. ¿Ok? You are late, ¿sí? You are late es como tú estás tarde, tú estás llegando tarde. Entonces, tenemos un subject pronoun, perfecto, y es el responsable del verbo are. Entonces, vamos bien. He, que en este caso es él, es responsable del verbo is. He is my friend. It, subject pronoun, is verb. Y así sucesivamente. She travels, we live, they come. Entonces, utilizamos subject pronouns, es decir, I, you, he, she, it, we y they, siempre y cuando ellos sean los responsables de llevar a cabo una acción. Y el object pronoun sería lo contrario, cuando no son los encargados de llevar a cabo una acción, sino que la reciben. Es muy común, por ejemplo, la frase I love her, ¿no? Yo la amo a ella. Y aquí estoy utilizando object pronoun, estoy utilizando I, porque yo soy el responsable de la acción love. I love. Y como ella no está realizando ninguna acción, sino que la está recibiendo, en este caso es her, utilizamos un object pronoun. ¿Sale? Nunca han escuchado, creo yo, el I love she, porque no se puede, porque en este caso she sería un subject pronoun y en esa oración en particular she no está llevando a cabo ninguna acción y por lo tanto como la recibe tendríamos que utilizar object pronouns, que en este caso es her. Si lo cambiáramos, por ejemplo, she loves me, sucede exactamente lo mismo, ¿se fijan? Ahora, como ella es la responsable de llevar a cabo la acción, utilizamos un subject pronoun, porque ahora ella es la que ama. Entonces, perfecto. She loves. Y ahora, como yo no estoy realizando la acción, sino la estoy recibiendo, cambia a me. Es she loves me. ¿Ok? Entonces, los object pronouns los utilizamos siempre y cuando digamos, este pronombre no realice la acción, sino que la recibe. Por ejemplo, can you help me, please? ¿Ok? Aquí tenemos un sujeto, de acuerdo. Es decir, tenemos un pronombre de sujeto, un subject pronoun, que sería you. Pero también tenemos un object pronoun, que sería me. Porque el verbo que está aquí, en este caso es responsabilidad de you. You es quien lo lleva a cabo. Me sería quien lo recibe. Por eso no ponemos can you help I, ¿no? Entonces, can you help me, please? I can see you. En el caso de you, tanto en subject pronouns como en object pronouns no cambian. Eso es un poquito más sencillo. Entonces, si es el sujeto o es el objeto, se escribe exactamente igual. ¿Sale? Aquí yo soy el encargado de llevar a cabo el verbo sí y you lo está recibiendo. Pero como se escribe igual, no hay ningún cambio. She doesn't like him. ¿Ok? Nuevamente, aquí ella es la responsable de no gustarle algo y él es quien no es gustado, quien recibe la acción. Entonces, precisamente utilizamos him y no he. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Podemos identificar el verbo y podemos ver que ese verbo está influyendo o básicamente está recayendo sobre cada uno de estos pronombres. Y por lo tanto, como ellos no hacen nada, sino que lo reciben, vamos a utilizar lo que es el object pronoun. ¿Ok? Bueno, ese es un uso del pronombre de objeto. Ese es el primero, object pronoun. Tiene otro uso. También vamos a elegir los object pronouns siempre y cuando, ¿sale? Estén justo después de una preposición. Ya vimos las preposiciones. Más o menos, por lo menos de pasada, vimos algunas y sabemos para qué nos sirven, ¿sí? Entonces, si el pronombre viene después de una preposición, no importa que no reciba ninguna acción. Si viene después de una preposición, siempre vamos a utilizar lo que es un object pronoun. Por ejemplo, aquí tenemos las preposiciones subrayadas. For, to, at, from y to. Todas estas palabras subrayadas son preposiciones. Y el pronombre que viene a continuación es un object pronoun. Entonces, nuevamente, resumiendo,
Los object pronouns los utilizamos cuando ese pronombre recibe una acción o cuando hay una preposición y justo después viene lo que es mi pronombre de objeto. ¿Sale? Mi pronombre se escribe así, de esta forma, porque viene después de una preposición. Entonces, subject pronouns, siempre y cuando, estos de aquí, siempre y cuando sean los responsables de llevar a cabo la acción. Object pronouns, siempre y cuando sean quienes reciben la acción, o si es un pronombre que viene justo después de una preposición. ¿Sale? Esas son las 3 reglas que ahorita, de inicio, para este examen, debemos conocer con los subject y object pronouns. ¿Sale? Ok, no son los únicos pronombres que existen. ¿Sale? Son los más famosos, son los más utilizados y usualmente cuando alguien nos dice pronombres pensamos específicamente en estos. Pero existen otros tipos de pronombre. ¿Sale? Los siguientes son los que se conocen como reflexive pronouns, ¿sí? Los pronombres reflexivos. Ok, básicamente los pronombres reflexivos tienen, digamos, 3 funciones. ¿Sí? Y vamos a verlas de una por una. Aquí tenemos toda la definición, pero es más fácil si vemos cada uno de los usos que tienen los pronombres reflexivos. ¿Sale? Primero tenemos que identificar cuáles son. Ya los hemos visto también probablemente alguna vez, ¿sí? Pero es importante que los identifiquemos. Ok, del lado izquierdo tenemos los subject pronouns, nada más como para llevar una tablita y generar una relación. ¿Sale? Y del lado derecho aquí tenemos lo que se conoce como reflexive pronouns. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la primera persona, es decir, yo, el reflexive pronoun sería myself. ¿Sí? Para you sería yourself. Para él sería himself, she, herself, it, itself. Ok, todos los que son singulares tienen esta terminación, self, myself, yourself, himself, herself, itself. A partir de los plurales, la terminación cambia, ¿sale? Por ejemplo, we cambia a ourselves, ¿sí? Ya tiene una terminación distinta. Para los plurales terminamos con este sufijo, ¿sale? We, ourselves, you. Recuerden que you en inglés puede significar tú, usted o ustedes, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces también puede ser plural, ¿sale? Entonces, si estamos hablando de you, pero de manera plural, es decir, ustedes, tendríamos que utilizar yourselves, ¿ok? Y they, su versión en reflexive pronouns, es themselves, ¿sale? Entonces, estos de aquí, los de la segunda columna, los vamos a conocer como reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself e itself en forma singular. Y para los plurales, ourselves, yourselves, themselves. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como reflexive pronouns. Ok, el primer uso de básicamente lo que conocemos precisamente como un reflexive pronoun. Básicamente, si lo traducimos, es un pronombre reflexivo, que tiene que ver un poquito más con el primer uso, ¿sale? Ok. Cuando ustedes estructuran una oración donde tienen un sujeto y el sujeto realiza una acción que le afecta a ese mismo sujeto, vamos a utilizar un reflexive pronoun. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a ver a qué me refiero con esto. Aquí, en estas oraciones, tenemos un sujeto y tenemos lo que es un subject pronoun, en la mayoría de los casos en 2 de ellos, y después tenemos el reflexive pronoun. Ahora, lo que sucede aquí es que dice, I cut myself when I was shaving. ¿Sí? ¿Qué sucede con myself? Bueno, una de las traducciones posibles de los reflexive pronouns es a mí mismo, a ti mismo, a ella misma, ¿no? Es una forma de traducirlo. Entonces, lo utilizamos cuando el sujeto realiza algo que le afecta a ese mismo sujeto. Por ejemplo, I cut myself when I was shaving, ¿sí? Me corté a mí mismo cuando me estaba rasurando. Aquí tenemos un sujeto que realizó una acción y esta acción le afectó a sí mismo. Si fuera otra persona,
Por ejemplo, si yo lo hubiera cortado a él, tendría que utilizar un object pronoun, porque ya dijimos que recibe la acción. Por ejemplo, si lo hubiese cortado a él, sería I cut him. Sin embargo, cuando el sujeto realiza una acción y esa acción afecta a ese mismo sujeto, lo que utilizamos es un reflexive pronoun. ¿Sale? Entonces, I cut myself when I was shaving. ¿Sí? Me corté a mí mismo cuando me estaba rasurando. She blames herself for that incident. Ella se culpa a sí misma, a ella misma, por ese incidente. Nuevamente, ella es el sujeto, realiza una acción y esa acción afecta a ella misma. Por lo tanto, utilizamos herself. ¿Ok? Ella se culpa a sí misma por ese incidente. Ok, perfecto. Y en la última, lo que sucede es que no tenemos digamos como un subject pronoun. Pero a veces la misma frase, dependiendo del contexto, en una conversación no lo requiere. Si tú estás hablando directamente con alguien, no le vas a decir, you don't hurt yourself by playing carelessly. Sería como algo medio torpe, ¿no? Si estás hablando con una persona, pues ya no es necesario que digas, you don't hurt yourself. No está mal gramaticalmente, pero en este caso no se requiere, ¿sí? Es como decirle, no te lastimes a ti mismo jugando sin cuidado, ¿sale? O jugando descuidadamente. Entonces, en este caso, yourself, bueno, nos da la impresión o nos ayuda a entender que esta frase se le dijo a una segunda persona, ¿ok? You don't hurt yourself sería básicamente lo mismo. Pero entonces, el primer uso que tenemos dentro de lo que tiene que ver con reflexive pronouns son básicamente aquellos que utilizamos para definir cuando un sujeto realiza una acción que le afecta a ese mismo sujeto. Ok, también utilizamos reflexive pronouns cuando una persona o un grupo de personas no tiene una compañía, es decir, no está con alguien adicional a esa persona o a ese grupo de personas. ¿Sale? Es decir, cuando tú estás solo, ustedes pueden decir, ¿cómo un grupo de personas puede estar solo? Bueno, quizá la idea, dentro del contexto tendríamos que revisar caso por caso, pero quizá la idea es que ese grupo, en teoría, debería estar acompañado con alguien más. Por ejemplo, en el caso de un salón de clases, ¿no? Si tenemos a un grupo de estudiantes y el profesor no llegó y el director o directora va y se asoma, va a decir, the group is by itself, ¿no? El grupo está por sí mismo. Quiere decir que no está el profesor acompañándolos como debería. Entonces, otra forma de utilizar los reflexive pronouns es cuando una persona o un grupo de personas se encuentran sin compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, I am at my house by myself, ¿sí? Es como decir, yo estoy en mi casa, básicamente yo solo, por mí mismo, sin la compañía de nadie, ¿vale? Ese sería un uso de myself. They are at the school by themselves, ¿no? Supongamos que alguien como en Mi pobre angelito, dos estudiantes se quedaron encerrados en la escuela, ¿no? Entonces, ellos están en la escuela por ellos mismos, es decir, no están en la compañía de nadie, están ellos solos, ¿ok? They are at the school by themselves. John is in that room by himself. Lo mismo, John está en ese cuarto básicamente consigo mismo, con nadie más, acompañado de nadie, ¿no? No sé si lo notan, pues, pero en este caso, usualmente cuando utilizamos los reflexive pronouns, precisamente de esta manera, siempre lo conectamos con la palabra by, ¿no? Entonces, es una buena forma de tratar de identificar si lo que viene a continuación es un reflexive pronouns. Ok, ahora, el último uso que puede tener un reflexive pronoun es básicamente cuando queremos expresar que un sujeto tiene la habilidad de hacer algo sin ayuda, ¿sale? Es decir, que tiene la capacidad o habilidad de llevar a cabo un verbo o una acción, que es virtualmente lo mismo, un verbo o una acción, sin la ayuda de nadie más, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, tenemos un sujeto que puede realizar una acción sin ayuda de alguien, ¿ok? She can fix the car by herself. Ella puede reparar el carro por sí misma,
sin ayuda de nadie. I can eat the whole pizza by myself. Yo me puedo comer la pizza por mí mismo. ¿Vale? Or, my father finished the 10,000 piece puzzle by himself. ¿Sí? Mi padre terminó el rompecabezas de 10,000 piezas por sí mismo, sin la ayuda de nadie. Y nuevamente, lo que tenemos aquí es la conexión by. Básicamente, el único lugar donde no utilizamos by para conectar precisamente lo que es el reflexive pronoun es cuando el sujeto hace que afecta al mismo sujeto. Es el único momento en el que no tenemos by. Para las demás lo utilizamos perfectamente, ¿no? Entonces, repasando un poquito, 3 usos fundamentales del reflexive pronoun. Primero, ¿cuáles son? Son estos de aquí, ¿no? Estos de aquí, el primer grupo, los primeros 5 son en singular, los últimos 3 son en plural, ¿sale? Los de la segunda columna. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando un sujeto realiza una acción que afecta a ese mismo sujeto, ¿sale? El segundo uso es cuando esa persona o grupo de personas están en un lugar sin la compañía de nadie, sin una compañía que quizá deberían tener. Y en el último caso, podemos utilizar un reflexive pronoun, ¿sí? Cuando tenemos básicamente a un sujeto que puede realizar una acción sin la ayuda de nadie, ¿vale? Esos son los 3 usos que tienen los reflexive pronouns. Ok, ahora, les decía al principio de la clase, a veces a este tipo de palabras se les llama de otra manera, porque técnicamente en estos casos no son pronombres. Pero definitivamente en el examen no va a venir, ok, identifica los adjetivos posesivos o haz una diferenciación entre los pronombres y los adjetivos posesivos, ¿no? No van a venir ese tipo de preguntas, pero sí van a encontrar este tipo de palabras que se pueden de alguna manera relacionar con pronombres, ¿sale? Y que tienen una función muy, muy específica, ¿ok? Lo que tenemos a continuación es algo que se llama possessive adjectives, que básicamente son una versión de los pronombres que nos ayudan a determinar posesión, ¿sale? Entonces, los adjetivos posesivos, por ejemplo, my, your, his, her, its, our, their, y la palabra para determinar posesión que es whose, ¿no? Básicamente es una palabra que se pone antes de un sustantivo para establecer que alguien posee ese sustantivo, ¿ok? Lo hacemos también en español. Este es mi celular. Y en este caso la palabra mi sería el adjetivo posesivo, porque lo que está haciendo la palabra mi, porque si yo digo, este es celular, y no utilizo la palabra mi, lo que estoy haciendo, estoy omitiendo la posesión. Y precisamente con el mi, lo que estoy haciendo es estoy generando una relación entre el sujeto y este objeto. Quiere decir que este objeto le pertenece al sujeto. Esa es la función de un adjetivo posesivo, ¿sale? Básicamente se pone antes de un sustantivo o incluso, perdón, de un sustantivo o incluso antes de un pronombre, perfectamente se puede, porque gramaticalmente hablando, una persona le puede pertenecer a otra. Gramaticalmente hablando, evidentemente no estoy hablando desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo, ella es mi hija, ¿no? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo que estoy haciendo es que esa hija, desde el punto de vista de la relación padre e hija, me pertenece a mí. Entonces, básicamente también podemos utilizar, por ejemplo, un adjetivo posesivo con una cosa o con una persona, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Ok, y estos serían lo que nosotros conocemos como adjetivos posesivos, ¿sale? Nuevamente les pongo lo que son los subject pronouns, más que nada para crear como esta relación, ¿sale? Y entonces tenemos que el adjetivo posesivo de la primera persona es my. El adjetivo posesivo de you, your. De he, his. She, her. It, its. We, our. You, your. They, their. Ok, entonces esta columna de aquí la vamos a conocer como adjetivos posesivos y me van a ayudar a generar una relación de posesión entre el sujeto y algún otro sustantivo. Vamos a ver los ejemplos, ¿sale? Aquí lo que tenemos de inicio son básicamente varias frases y si ustedes notan, los de amarillo serían nuestros adjetivos posesivos. My, our, your, his y their. Lo que tenemos que identificar es si a continuación está un objeto,
¿sale? Si a continuación está un objeto, entonces lo que está haciendo este adjetivo posesivo es estableciendo a quién le pertenece ese objeto, ¿sale? O ese sustantivo. My computer is not working as fast as it worked in the beginning. En este caso, lo que estoy haciendo, estoy generando una relación de posesión. Ya todos sabemos que estoy hablando de mi computadora, de la que me pertenece a mí. Lo mismo con our father, ¿sí? Nuestro padre. Como podemos ver, también podemos utilizarlo perfectamente con personas, porque desde el punto de vista gramatical, ¿no? Las personas sí se pueden poseer, ¿no? Our father told us not to quarrel with anyone, ¿sí? Nuestro padre nos dijo que no discutiéramos con nadie. Entonces, nuestro, ya sabemos entonces que le pertenece a un grupo de personas donde yo estoy incluido, ¿sale? Nuestro padre nos dijo. Perfecto. Our sería el possessive adjective. Your cycle or bicycle, ¿sí? Has been stolen yesterday, ¿sí? Tu bicicleta ha sido robada el día de ayer. Ya sabemos qué le pasó a la bicicleta, pero sobre todo, gracias al possessive adjective, ya sabemos que esa bicicleta te pertenecía a ti, ¿ok? Your child is not doing well in the school, ¿ok? Tu hijo o tu hija, ¿sí? No le está yendo bien en la escuela. We are concerned about his performance, ¿sí? Estamos preocupados acerca de su desempeño. Ahora, en español utilizamos su cuando nos referimos a algo que le pertenece a él, a ella o a ustedes, ¿sí? Incluso a ellos, ¿no? Decimos su carro. Y eso puede ser el carro de Pedro, el carro de Marta, el carro de Pedro y Marta, ¿no? O el carro del profesor. Entonces, lo que sucede es que en inglés somos un poquito más específicos. Por eso es muy, muy peligroso, ¿sí? Que ustedes traten de traducir, por ejemplo, algo como comió su comida en el traductor de Google Translator, ¿sale? Porque comió su comida puede ser él, puede ser ella o puede ser usted. Entonces, lo que va a hacer el traductor va a tratar de adivinar, ¿sí? Y puede que le ponga, he ate his food. Y entonces probablemente nosotros decimos, no, pero yo me refiero a ella. Pero ¿cómo puede saberlo el traductor? Afortunadamente en inglés son un poquito más específicos en este sentido. Y aquí donde dice, estamos preocupados acerca de su desempeño, ya sabemos que cuando dice su, está hablando de un sujeto en masculino, ¿sale? Si fuera de ella, entonces tendría que ser her performance. Si fuera de ellos, their performance. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. Pues aquí tenemos precisamente un ejemplo de esto. The students of class 7 submitted their assignment. En este caso, los estudiantes de la clase 7 entregaron su assignment, es como su proyecto, ¿no? Y entonces, precisamente, their, aquí lo que está haciendo es que está generando una posesión acerca de este proyecto y sabemos que le pertenece a ellos. ¿A quiénes? A los estudiantes de esta clase. ¿Qué es importante acerca de este grupo de adjetivos posesivos? Ok, si vamos a utilizar estos de aquí, lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que a continuación tiene que venir aquel sustantivo que se posee. Si no lo ponemos, vamos a generar confusión. Por ejemplo, that's my. ¿Sí? Si no pongo el sustantivo, lo que estoy diciendo, ese es mi. Y no estoy completándolo con el sustantivo. Ojo, esto es muy, muy importante. Todos los adjetivos posesivos deben estar acompañados del sustantivo que se posee, de la cosa o persona que alguien más posee. ¿Vale? Y entonces, precisamente, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque luego hay algo que se llama possessive pronouns, ¿sí? Que son los pronombres posesivos. Y los pronombres posesivos, ¿sale? Lo que sucede con ellos es que aquí sí, recuerden que los pronombres toman el lugar de un nombre o de un sustantivo, ¿sale? Es decir, toman ese nombre y ese sustantivo y lo quitan y se ponen en su lugar. Y entonces lo que pasa con los possessive pronouns es que aquí ya no ponemos nunca el objeto que se posee. Es como cuando nosotros decimos mío en inglés, o tuyo, perdón, en español, o tuyo en español.
No decimos, ese es mío perro, ¿no? No tiene ningún sentido. Esa es tuya tarea. Es exactamente lo mismo en inglés, ¿sale? Ok, aquí tenemos esta tablita donde podemos ver precisamente al sujeto, al adjetivo posesivo y al pronombre posesivo. Pero más allá de acordarnos de cómo se llama cada grupo, hay que ver las características de cada uno de ellos, ¿sale? Por ejemplo, para la primera persona, my se convertiría en mine. Con my sí podemos poner lo que es el sustantivo. De hecho, debemos poner el sustantivo que se posee. Pero con mine jamás lo hacemos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en qué contextos podemos utilizar mine. En el caso de your, cambiaría a yours. His es exactamente igual, tanto en adjetivo como en pronombre. Es lo mismo. Ese es como un poquito más fácil. Her sí cambia a hers. Its también es igual. Y a partir de aquí todos los demás, básicamente todos los plurales, lo que hacemos es que le agregamos una S. Y listo. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. Quiero decir que los que están en esta columna requieren el sustantivo y los que están en esta otra columna nunca deben llevarlo. Evidentemente con his y con its, bueno, tendríamos que revisar el contexto para saber cuándo lo lleva y cuándo no, pero al final de cuentas el contexto nos ayuda muchísimo. Ok, y aquí tenemos algunos ejemplos de esto, ¿sale? De hecho, si se fijan, ¿cuándo podemos utilizar nosotros lo que es un pronombre posesivo? Bueno, cuando la otra persona o con quien estamos hablando ya entiende o ya sabe de antemano de qué objeto estoy hablando, ¿sale? O de qué sustantivo estoy hablando. Por ejemplo, yes, he is my brother, he is mine, ¿no? Si básicamente estamos hablando de una persona, o alguien te pregunta, hey, whose dog is this? ¿De quién es este perro? Tú no puedes decir, that is my dog. Perfectamente se entiende. Ese es mi perro. Pero te lo puedes ahorrar. Puedes decir, it's mine. Es mío. Pero utilizamos el mine porque ya sabemos específicamente de qué sustantivo estamos hablando, ¿no? Si tú llegas a una conversación así de la nada y dices, hey, it's mine, y no les das contexto, ¿no? Entonces lo que vas a generar es confusión. Entonces, los object pronouns, que ya dijimos que son estos, se utilizan cuando con quien estamos interactuando entiende a qué objeto o a qué sustantivo nos estamos refiriendo, ¿no? Revisen estas oraciones, por ejemplo. I look everywhere for your key. I found John's key, but I couldn't find yours, ¿no? Busqué en todos lados tu llave. Encontré la de John, pero no pude encontrar la tuya. Aquí no va a haber ninguna confusión, porque ya lo mencionamos antes. Entonces, cuando te digo, no pude encontrar la tuya, a lo mejor, o sea, no creo que alguien exista en el mundo que diga, ¿mi qué? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de la llave, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo en inglés, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto sería your key. Es decir, podemos decir, I look everywhere for your key, I found John's key, but I couldn't find your key. Está como medio raro, ¿no? Hacer todo eso. Recuerden que los pronombres nos sirven para evitar repetición. Y entonces, como esto es un pronombre, aunque es un pronombre de posesión, sigue siendo un pronombre. Y para evitar decir tantas veces la palabra llave, mejor utilizamos yours. My flowers are dying, yours are lovely. ¿No? Mis flores están muriendo. Las tuyas son encantadoras. ¿De qué estamos hablando? De las flores de esta otra persona. Your flowers. All the essays were good, but his was the best. ¿No? Todos los ensayos fueron buenos, pero el suyo, el de él, ¿sí? ¿Su qué? Su ensayo fue el mejor. John found his passport, but Mary couldn't find hers. ¿Sí? John encontró su pasaporte, pero Mary no encontró el suyo, el de ella. ¿Ok? Y así sucesivamente. Here is your car, ours is over there. Aquí está tu carro, el nuestro está por allá, ¿no? Entonces, para eso nos sirve un subject pronoun. Y como pueden ver, en este caso, en cada oración tenemos también lo que son adjective, ¿no? Possessive adjectives. Aquí en los adjetivos posesivos
sí requerimos nuevamente el objeto, your key. Porque si yo nada más digo, I look everywhere for your, por tu qué, ¿no? Entonces aquí sí se requiere. Pero con los object pronouns jamás lo utilizamos, ¿sí? Ok, ahora, esta es la información que requerimos precisamente para este tipo de, para los pronombres, ¿sale? Esto es lo que tenemos, de hecho estas son oraciones que ustedes pueden encontrar precisamente en sus exámenes de prueba, ¿no? Y entonces lo que sucede en su examen es algo parecido a esto. Lo que ustedes tienen es una oración a la que le hace falta el pronombre, ¿no? Y ustedes, entre todas las opciones, tienen que elegir cuál es la mejor, ¿sale? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, someone borrow car, lo que aquí tenemos que elegir es, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, cuál de estas es la más adecuada. Si yo pongo someone borrowed their car, lo que estoy diciendo es alguien tomó prestado ellos carro, ¿no? Entonces, there significa ahí, no tiene ningún tipo de sentido. Recuerden que siempre va a haber como una respuesta tonta, ¿no? There significa ellos son. Por lo tanto, tampoco me funciona. El único que me funciona es el adjetivo posesivo que acabamos de ver. Ya dijimos que there es el adjetivo posesivo para ellos, es decir, es su carro, es el carro de ellos. Y entonces la respuesta correcta sería there. I will let you use espacio, but I left it in the car. Ok, ahora, en este caso, sí, ya estamos hablando con otra persona. A lo mejor en la oración no sabemos exactamente de qué objeto estamos hablando, pero probablemente las dos personas que están conversando, sí. Por lo tanto, lo que estamos aquí, si yo, por ejemplo, digo, I will let you use me, yo te dejaría que me usaras a mí, pero lo dejé en el carro. No tiene ningún sentido, ¿no? Si digo my, recordemos que my requiere siempre del objeto que se posee. Y como no se menciona, tampoco podemos elegir my. Porque si yo digo, I will let you use my, yo te dejaría usar el me. Yo te dejaría utilizar mi. Pero mi qué, ¿no? Entonces tampoco podemos utilizar esta. Myself, ya dijimos que es a mí mismo, ¿ok? De nuevo, tampoco tiene ningún sentido. Yo te dejaría usarme a mí mismo, pero lo dejé en el carro. Tampoco. El único que funciona sería mine, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te dejaría usar el mío, pero lo dejé en el carro. No importa que nosotros no sepamos de qué están hablando. Ellos sí, ellos son los que tienen la conversación. A lo mejor el celular, a lo mejor el encendedor, ¿sí? Pero básicamente tendríamos que utilizar en este caso la palabra mine, ¿sale? Te dejaría usar el mío, pero lo dejé en casa. My backpack is heavy. However, is heavier. Ok, perfecto. Aquí lo que nos hace falta nuevamente es un pronombre. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una mochila. Mi mochila es pesada, sin embargo, espacio es más pesada. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar una de estas palabras que tenga sentido con el resto de la oración. Our no es una mala opción, sin embargo, sí requeriríamos como esto es un adjetivo posesivo, requeriríamos a continuación el sustantivo. ¿Sale? Si yo digo, my backpack is heavy, however, our, y aquí viniera la palabra backpack a continuación, o backpacks, our podría ser una buena opción. Sin embargo, como no viene el objeto que se posee, podemos cancelar totalmente our. Your es el mismo caso, porque your requiere el objeto, y aquí en este espacio de la oración no se está mencionando. Por lo tanto, la letra B es incorrecta. ¿Sale? Ourselves, a nosotros mismos, no tiene ningún tipo de sentido. Esta es la opción tonta. Yours, sí, porque esta de aquí no requiere el objeto. Y como ya no se menciona, es como decir, mi mochila es pesada. Sin embargo, la tuya o la de ustedes, dependiendo de con quién estemos hablando, es más pesada. Y listo. Perfectamente funciona y por lo tanto la respuesta correcta sería C. Ok, y por ejemplo, si yo digo, oh, I like to do things by, me gusta hacer las cosas por, recordemos precisamente que si estamos buscando lo que es un pronombre y tenemos la conexión by, ¿sí?
el 100% de las veces lo que vamos a requerir a continuación es un reflexive pronoun. Y aquí solo hay un solo reflexive pronoun, que sería myself. ¿Sale? Me gusta hacer las cosas por mí mismo. ¿Ok? Entonces, estamos bien de ese lado. Por otro lado, también debemos también debemos ser capaces de establecer cuándo no vamos a requerir lo que va a ser un pronombre, ningún tipo de pronombre posesivo, ¿no? También a veces lo que va a suceder es que vamos a encontrar pronombres personales, pronombres reflexivos, etc. Of all the chefs in the competition, were the most consistent. Ok, dice, de todos los chefs de la competición, y aquí lo que requerimos es una palabra que me ayude a hacer referencia nuevamente a los chefs, sin necesidad de decir, sin necesidad de decir precisamente de qué chef estoy hablando, ¿sí? All of the chefs in the competition were the most consistent. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para no repetir la palabra chefs, lo que tengo que hacer es buscar un pronombre personal, ¿ok? Un pronombre personal. Porque them, ¿sí? A continuación del espacio vacío tengo un verbo. Y recordemos que los pronombres que después van a influir o que son los responsables de ese verbo son los pronombres personales. Y por lo tanto, la única opción correcta en este caso sería they. ¿Ok? Entonces, básicamente, así es como nosotros podemos tratar de identificar cuál es el uso de cada uno de los pronombres, ¿sí? Rápidamente, nada más para hacer un resumen de esto, muy rápido. Primero, ¿qué son los pronombres? Bueno, los pronombres son palabras que nos ayudan a sustituir el nombre de un sustantivo, ya sea porque no lo queremos repetir o simple y sencillamente porque no lo conocemos. También nos pueden servir para generar una relación, por ejemplo, de posesión, ¿no? Una relación consigo mismo. Tenemos subject pronouns y object pronouns. Los subject pronouns son aquellos que utilizamos cuando estos pronombres son los encargados de realizar la acción y utilizamos los object pronouns cuando ellos reciben la acción o cuando vienen justo después de una preposición. ¿Sí? Ok, y también lo que nosotros tenemos es lo que vamos a conocer como reflexive pronouns. Los reflexive pronouns básicamente son estos de aquí de la segunda columna, ¿sí? Y tienen tres usos fundamentales. Cuando el sujeto realiza una acción que afecta a ese mismo sujeto, cuando hay una persona o un grupo de personas que no cuentan con la compañía de alguien más, o cuando el sujeto es capaz de realizar una acción sin la ayuda de alguien más, ¿no? Tenemos después los que son los adjetivos posesivos, que son estos de aquí, de la segunda columna. Y estos los utilizamos para generar una relación de posesión entre un sujeto y un sustantivo. Pero con los adjetivos posesivos siempre vamos a tener a continuación lo que es el objeto que se posee. ¿Ok? Caso contrario, con el caso de los possessive pronouns, también nos ayudan a generar una relación de posesión. La diferencia con los adjetivos posesivos es que en el caso de esta tercera columna, nunca van acompañados de aquel objeto que se posee. ¿Sí? Y bueno, básicamente, nada más muy importante que revisen este tipo de ejercicios que son los que se van a encontrar en el examen, ¿no? Tenemos que identificar cuál es la función que está buscando este espacio, cuáles son las palabras que vienen a continuación y empezamos de alguna manera nuevamente a ir descartando, ¿sí? Recuerden que siempre hay una que no tiene ningún tipo de sentido, que es como la respuesta tonta. Busquen esa primero para descartarla. Ya dijimos al principio de este curso, lo primero que ustedes tienen que hacer, si no están seguros de la respuesta, es descartar aquellas que no tengan ningún sentido. Entre menos posibilidades tengan de dónde elegir, el porcentaje de que le atinen es mayor. Y a final de cuentas, lo que tiene este examen es que te da la posibilidad de jugarle un poco a la suerte, si por alguna razón no tienes el conocimiento específico. Que yo conozco a muy pocas personas que tengan la información completa de todo un examen de este tipo. ¿Lo existe? Sí, definitivamente debe existir alguien. Yo no lo conozco, así que es menos probable que seamos una de esas personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, si lo son, qué bueno. Si no,
utilicen las probabilidades. Todo el tiempo hay que utilizar las probabilidades a nuestro favor. Una cosa más antes de despedirnos el día de hoy. Esta semana estoy en un proyecto que estoy directamente involucrado en un proyecto como coordinador de la preparatoria y me está costando un poquito de repente de trabajo manejar como todas las cosas que tengo y olvidé totalmente subir el ejercicio de la última lección. Esta semana voy a subir los ejercicios de la clase pasada que tenía que ver con con las conjugaciones de los verbos. Y también voy a subir el ejercicio que tiene que ver con esta parte de los pronombres, ¿no? Recuerden, esto es para que ustedes puedan practicar, ¿no? Evidentemente aquí en este curso no hay una calificación, esto es para ustedes, ¿no? Pero sí es muy importante que se tomen el tiempo. Al final, por supuesto que vamos a hacer, yo les voy a pasar algunos exámenes, un par de exámenes de prueba para que puedan estar practicando, ¿no? Justo antes de que ustedes que vayan a hacer su examen. La próxima clase ya vamos a comenzar a trabajar directamente con lo que es nuestra parte de las lecturas, ¿sale? Entonces, esta parte sí es bastante importante porque y sí le vamos a dar el tiempo suficiente, porque desde mi punto de vista lo que tiene que ver con las lecturas es la parte más difícil de todo el examen. Incluso yo estoy convencido de que, de hecho los números no mienten, ¿eh? Ahí están las estadísticas. La parte que más errores genera son las partes de las lecturas, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que no tanto por la lectura en sí, porque todos tenemos la capacidad, a algunos nos cuesta más trabajo, a otros menos, pero todos tenemos la capacidad de entender un texto a mayor o menor grado. Lo que sí es cierto es que de alguna manera no se nos ha preparado precisamente para desmenuzar un texto dependiendo del tipo de uso que le vamos a dar a ese texto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de leer ese texto? Y lo que vamos a hacer precisamente en este caso es desmenuzarlo para que nosotros podamos ir identificando cuáles son las partes que tenemos que digamos, identificar para precisamente responder las preguntas y empezar a responder aquellas que resulten más sencillas y después dejar para el final las que son más complejas. Esto es algo que, por supuesto, se recomienda mucho. Entonces, vamos a empezar la próxima semana con algo que se llama skimming y scanning, pero más que nada, cómo lo podemos aplicar dentro del examen, para qué nos sirve y por qué es que es tan útil. Ok, chicos, chicas, pues bueno, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias. A más tardar el lunes les subo las dos actividades, tanto de lo que vimos en la semana antes de vacaciones, como la que vimos, en la que acabamos de ver en este momento, ¿sale? Entonces, esténlo checando, revísenlo, háganlo en su propio tiempo, incluso lo dejo abierto para que si se equivocan, revisen por qué y lo vuelven a tomar, más que nada como para que ustedes lo vayan practicando. Ok, chicos, pues muchas gracias, chicos, chicas. Nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto y cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, háganmela llegar por medio del Classroom, porque aquí no me da tanto tiempo por la complejidad de los temas y lo largo de los mismos. Pero por supuesto que estoy tratando de contestar en la medida de lo posible. ¿Sale, chicos? Pues muchas gracias, cuídense mucho. Estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias.